Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus. Bienvenidos a la primera versión de Acrónimos, un podcast de Chile Científico. Hoy, como siempre, les presento a nuestro conductor, Sebastián Escobar, bioquímico y director del sitio Chile Científico. ¿Qué tal, Sebastián? Hola Paz, bienvenida. Paz Santander es periodista y es la editora de Chile Científico. Hoy nos acompaña Isabel Benque, doctora en antropología evolucionaria, primatóloga y ecóloga, quien ha dedicado toda su carrera a observar el comportamiento social de grupos humanos, pero también de otras especies como los bonobos. En Acrónimo vamos a tratar de analizar y profundizar en algunos de los conceptos que están dando vuelta en torno a esta pandemia. Para empezar con Isabel, queremos recordar una entrevista que dio La Tercera hace un par de días, donde menciona que una hebra de ARN nos tiene de rodillas. Nos gustaría entonces comenzar profundizando en esta sigla, ARN o el ácido ribonucleico, que es un elemento del virus, pero que también tiene mucho de nosotros como seres humanos y en realidad de todos los animales que componen el planeta. Así es, sí, exactamente. Y muchas gracias por la invitación. Sí, interesante la propuesta de empezar por los acrónimos. Claro, todos hemos escuchado ARN y ADN, entonces podemos partir como por definir qué es lo que es qué. Ya el ADN, ustedes lo habrán escuchado, sabrán que es el ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Y en animales como nosotros, pero también en plantas y en hongos, etcétera, el ADN es el encargado de almacenar y dirigir toda la operación de la información genética, ¿ya? Pero además de ADN, nosotros tenemos ARN, que como dijo Paz, es el ácido ribonucleico, ¿ya? Y el trabajo del ARN en animales vivos, como nosotros, es dirigir como la operación intermedia de la síntesis de proteínas, ¿ya? El ARN es súper importante y tiene una pega esencial que es esta de dirigir la síntesis de proteínas en la etapa intermedia. Pero hay algunas entidades que no estamos preparados todavía para decirles seres, porque hay una discusión si es que los consideramos vivos o no vivos, ya que son los viruses, que son viruses que solo tienen ARN, ¿ya? Y en el fondo el rol del ARN en el virus, esa es la información genética del virus. ¿Y por qué los biólogos nos enfrancamos en esta discusión tan grande? ¿Está vivo o no está vivo un virus? ¿Y cómo puede ser que lo consideremos no vivo si ya simplemente veamos la tremenda tendalada que tiene el mundo? Y dice, bueno, para no estar vivo tiene bastante causa y efecto, ¿no? Y es porque tradicionalmente la definición de vida que ocupamos son algo está vivo, lo consideramos cuando se reproduce por sí mismo y adquiere energía y excreta material de excreción, ¿ya? Entonces eso es como muy ampliamente hablando. Y los virus de ARN lo que hacen es como si fuera una especie como, a ver, déjame pensar una metáfora, como si fuera un gerente que no tiene una empresa, sino que todos sus productos de intercambio los hace con otras empresas en otros países, ¿ya? Y entonces uno puede decir, pucha, el gallo fresco, pero es bastante genial al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces el virus en el fondo es eso, no tiene su empresa propia, digamos, por eso es que no los llamamos vivos, pero por eso es que son peligrosos para nosotros y otros animales, porque necesitan de nosotros para reproducirse. Y esa es como la gran gracia en particular que tiene este virus que estamos viéndolo en tiempo real cómo actúa, que es bastante brillante y ha logrado reproducirse muy efectivamente. Respecto a los virus de ARN, tú también mencionabas que era un virus muy inteligente, era como muy listo, estaba casi como observándonos. Entonces, y estaba viendo, mira cómo los humanos se mueven, se desplazan y utilicemos en el fondo esa estrategia que tienen ellos a favor nuestro, en el fondo reproducirnos, ser este gerente malvado y tratar de inmiscuirse en nuestras vidas. Entonces yo te quería preguntar, sabemos mucho de tu experiencia también de observación que hiciste tú con los bonobos, con los primates. Entonces este es un juego, en el fondo es que nos pongamos en un juego de rol y pensar qué dirían los virus ahora mismo de Isabel. ¿Qué diría un virus anotando en una hojita con su cuaderno de laboratorio ahí, con su cuaderno de campo? Claro, ¿qué estarían anotando los virus de ti, de nosotros, ahora en este mismo momento? Eso sería interesante saber.
Ya, me gustó la pregunta, está buena. Claro, a ver, el virus, primero que nada, me imagino como un virus conversando con otro virus, ¿ya? Y dirían, ya, nosotros necesitamos de estos animales tan curiosos, los humanos, para reproducirnos, y los vamos a escoger a ellos porque hay muchos. Eso es lo más básico, como observación número uno. A ver, elegimos a los elefantes, puede ser, pero los elefantes están solo en África y no hay muchos. Claro. Entonces, o elegimos no sé, al carpintero de Magallanes, sí, vuela, pero solo vive en una parte muy específica del mundo. En cambio, los humanos son estos primates que por alguna razón, que obviamente el virus no entender todavía, han ocupado el mundo entero y hay 7,8 billones de ellos. Entonces, eso desde el punto de vista del virus ya es como una súper buena apuesta. Y el virus, me imagino que le diría al otro virus algo así como, mira, la lata es que estos gallos tienen una capacidad para adaptarse y para cambiar su comportamiento y hay veces en que no, nosotros hemos creído que teníamos la delantera, pero nos han fregado. Por ejemplo, la vez que se nos ocurrió reproducirnos a través de los mosquitos, ¡ja! Los humanos decidieron poner redes de mosquitos en todas partes y echarle veneno y ahora no nos resultó eso. La vez que se nos ocurrió reproducirnos a través del agua, ¡ja! Los humanos inventaron un sistema de purificación de agua y no, ya no nos resultó más. La vez que se nos ocurrió reproducirnos a través del sexo, policía obviamente, los humanos empezaron a ocupar todas estas cajitas de plástico y ¡ja! Ya no nos pudimos reproducir más. Pero esta vez fuimos más inteligentes, porque esta vez ya los tenemos, porque descubrimos una manera para reproducirnos con algo que los humanos lo hacen siempre y estamos seguros que lo hacen todos y no lo van a dejar de hacer, que es que juntarse, saludarse, conversar y estar juntos a muy poca distancia. Entonces, el otro libro dice, tienes toda la razón, eres brillante. Entonces, al principio estaban súper contentos los virus, ¿no? Porque dijeron, los tenemos, están fritos. Estos gallos siempre hacen eso, siempre se juntan. Es como, de alguna entonces a eso me refería en la entrevista cuando dije el virus brillante, porque en el fondo como, claro, yo como la etología es la observación de la conducta animal, ¿ya? Entonces, claro, obviamente estamos jugando, pero si el virus fuera un etólogo y hubiera estado como estudiando lo humano, ¿cuál es como el patrón más básico de conducta humana? Es la conducta social. Es que estos gallos son, aunque tienen internet y todo, pero ya teníamos internet antes, pero igual insistíamos en ir a conciertos, en juntarnos en bares y restaurantes, en ir a misa, en ir a ver el fútbol. O sea, ¿por qué? Entonces es como, imagínense si el virus hubiera sabido eso, hubiera pensado que estaba haciendo una estratega brillante. Entonces, como yo diría que de repente sé que fue como el acto 1, pero el acto 2, de repente el virus dice, oye, pero para, estos gallos están haciendo algo distinto ahora, como que les falló la predicción. Porque si bien eso es lo que hacíamos siempre, no contaban con que tenemos un cerebro de 1,5 litros. Y parece que después de todo, ese 1,5 litros servía para algo. Porque dijeron, oye, los humanos se comunicaron súper rápido, se mandaron unas palabras por internet, todos se pusieron a hablar al mismo tiempo, salieron unos gallos como con delantal blanco, hubo bastantes peleas, pero dentro de todo se organizaron y casi todos empezaron a hacer lo mismo, que es que se empezaron a quedar en sus casas, y se quedaron en las casas y se lavaban las manos. Entonces, y desde el punto de vista del virus, obviamente eso es terrible. Entonces el virus le dice a otro, pero no, si eso no es lo que tenían que hacer, nosotros contábamos con que estos gallos siguieran saliendo y juntándose y carreteando, porque eso es lo que nosotros necesitamos para nosotros reproducirse. Porque si el humano ahora resulta que cambia su comportamiento, se queda solito en su casa, y yo lo infecté, así exitosamente, no tengo a dónde ir. Yo no puedo saltar de un humano a otro humano si es que el humano está solo. Entonces, me fregaron estos humanos porque compraron como muchos tallarines, mucho confort, y están solos y conversan por internet. Entonces me imagino. Fue una batalla bastante buena, ¿eh? de inteligencia y de No, estrategia, por ambos lados. claro, Al final. exacto, es como notable. Tú decís como, estos humanos tienen una capacidad para cambiar su comportamiento que nos fregan incluso nosotros que somos unos grandes estrategas.
Se demoraron un poco porque los humanos Sí, son primates un poco porfiados y no querían entender, incluso tuvimos que infectar al primer ministro de Inglaterra para que estuviera diciendo, bueno, ya, ok, ya ahora me la creo, pero se demoraron, pero empezaron a entender. Así que me imagino que ese sería como la observación del virus. Hicieron una muy buena observación, eso ese sí. es el paper. Bueno, y ojalá no se reinventen muy rápido tampoco en las técnicas de contagio, porque también estamos todavía aprendiendo un poquito de cómo se va dando eso. Pero haciendo una contraposición con lo que estás diciendo tú, en el fondo aprendimos en poco tiempo a tener que quedarnos en la casa, pero ha sido un aprendizaje duro y que tiene también, ya estamos viendo como repercusiones dentro de nuestra salud mental o de cómo se genera este tejido social. Tú que has estudiado las tecnologías sociales, el juego, la comida, cuando se eliminan estos espacios, producto de que tenemos que juntarnos, pero al mismo tiempo estar separados. ¿Cómo ves tú que se están conjugando estos como dos polos opuestos de comportamientos que tenemos que desarrollar? Porque necesitamos Sí, los dos en este momento. sí, total. Creo que el virus nos trae un, paradojas a muchos niveles. A eso es lo que he estado pensando sobre todo, como el tema de la paradoja, cosas que son aparentemente contradictorias, pero que coexisten al mismo tiempo. Entonces, claro, tomando el ejemplo anterior, es que nosotros somos una especie profundamente social y que hemos logrado coordinarnos gracias a las tecnologías que tenemos de coordinación global, Internet, pero al mismo tiempo hemos logrado coordinarnos de una manera en darnos la instrucción que lo que tenemos que hacer es aislarnos físicamente, pero mientras mantenemos esa coordinación de conducta. Entonces esa es como la primera paradoja básica, ¿no? Que es como de esta salimos juntos, juntos pero no revueltos, ¿no? Entonces eso es lo primero en cuanto a la solución. Hay, hay muchos costos, obviamente, y hay muchas consecuencias, algunas de las cuales solo las vamos a ir viendo en el tiempo. La más básica es que, claro, como hablábamos, somos seres sociales que nos constituimos en interacción con otros y en interacción cara a cara. O sea, la presencia física para los humanos es súper importante. Si no, no estaríamos, no estaríamos sufriendo como estamos. Hay todo tipo de cosas que pasan además cuando un humano no tiene interacción social con otro. La suerte que tenemos es que tenemos internet, videollamadas, teléfono, y podemos aumentar la sensación de presencia. Creo que eso es realmente algo que estamos en otra dimensión que antes. Imagínate vivir lo mismo hace 100 años y tener que estar aislado, pero no tener ninguna posibilidad de comunicarse con nadie. Y va mucho más allá de la comunicación de ver la cara de alguien o escuchar la voz de alguien. Es que estaría sumido en una incertidumbre horrible, porque no sabrías quién se ha muerto, quién no se ha muerto, qué está pasando, cuándo puede salir para afuera. Eso sería como un área de incertidumbre social gigantesca. Pero también piensa que las otras pandemias hemos tenido otra fuente de incertidumbre, que ahora no la tenemos, que es que simplemente no entendíamos aspectos básicos de la ciencia. Y hoy día es difícil incluso imaginarse eso, porque si bien obviamente hay muchísimas áreas de cómo actúa este virus en particular que todavía no entendemos, en términos de mortalidad, de efectos, de cómo afecta de las distintas cepas a distintas personas, pero entendemos qué es lo que es un germen, tenemos antibióticos hemos tenido antibióticos por 100 años, eh, entendemos el, la higiene de otra manera, tenemos ciencia, podemos realmente, estamos muy bien protegidos en ese sentido para atacar el virus y también para bajar la propia incertidumbre. Piensa que antes también, al no entender, no sé, pues, la plaga, cómo llegaba la plaga, a quién infectaba, cómo se iba, quién moría, lo único que te quedaban eran las explicaciones, las proyecciones, en el fondo, ya fueran religiosas o morales. eh, Creo que hoy día estamos en otro lugar en ese sentido. Entonces,
como volviendo a la pregunta inicial, que es como de los costos, creo que un costo que se puede evitar es educándose más, tratando de entender cómo funciona, porque en este sentido el entender también te da un poco de calma. Si bien es terrible, digamos, pero creo que puedes ver los límites, si me entiendes. Oye, Isa, y con respecto a estos como comportamientos intrínsecos también que tenemos como seres sociales, está lo que decís, hablas tú de la incertidumbre y también se ha generado igual ciertos estigmas en cuanto a ciertos grupos. En un principio, cuando partió esta enfermedad, que el presidente Donald Trump hablaba de la enfermedad del virus de los chinos o de Wuhan, o hemos visto comportamientos no tan ni siquiera de raza, sino como de comunidades, cuando un vecino ve que el vecino del frente tiene el virus y genera como comportamientos agresivos porque no quiere que contagie a su familia. Entonces que también puede tener un poco de como explicación en base al comportamiento animal que somos. Sí, eso, no- tenemos nuestra psicología básica es muy tribal. Y es muy tribal y nosotros estamos constantemente como, leyendo el contexto donde estamos, y eso te puede hacer que tú aumentes tu percepción del otro o la disminuya, y también que tú cambias a quién consideras un otro, ¿ya? Porque en el fondo estás siempre en la psicología de nosotros y ellos, nosotros y ellos. Nosotros nos tenemos que proteger y nos tenemos que proteger de ellos. Entonces, el quiénes somos el nosotros y quiénes son el ellos, eso puede cambiar, ¿ya? En las situaciones donde hay miedo, en general los humanos nos volvemos más conservadores y más protectores hacia nuestros círculos más chicos y también hacia los que nosotros consideramos que son nosotros versus los ellos. Entonces, hemos visto muchos casos de ello, de esto. Por ejemplo, una noticia terrible de las personas que trataron de quemar una familia que tenía Sí. COVID en Vallenar. El miedo en general tiende a aumentar esta sensación de protección, pero en particular el miedo al contagio, porque es algo que tiene un efecto bastante fuerte, porque es como yo no me quiero contagiar y todos los otros son posibles vectores. Entonces creo que eso es algo que hay que tener particular cuidado en épocas como esta, ya sea de ocupar un lenguaje que aumente esa sensación, como Trump lo hace, y simplemente también de validarlo. Creo que sería bueno que estuviéramos conscientes de eso, porque si estamos conscientes de eso también podemos entender que es parte de nuestra psicología. Porque también, no sé, tú ves las redes sociales y inmediatamente la gente, al ver a los no sé, lo que pasó en Vallenar, se vuelven muy violentos contra esas personas. Y eso, por supuesto, nosotros lo podemos entender. Pero creo que tal vez sería más útil que entendiéramos que como que ese aparato psicológico está en todos nosotros. Isa, y con respecto a otras entrevistas también que veía, entonces como el término de empatía, que es lo que se ha usado mucho desde el estallido social, también la empatía hacia mi otro, quizás en esta circunstancia se queda un poquito corta y hay que pasar a lo que decías tú, que es como la resiliencia de los sistemas o la robustez, en el fondo, que es un tejido un poco más entramado y más global, no solamente pasa por uno como persona tratar de entender a otro individuo en particular. Claro, la empatía por supuesto que es esencial, pero creo que es importante entender que la empatía funciona y se desarrolla en grupos que son relativamente pequeños, ¿ya? Y en general entre individuos que tienen una historia de contacto entre ellos. Entonces, el problema y el gran desafío que tenemos como sociedad hoy día, no solo hoy día con COVID, sino que pasado mañana también cuando no tengamos COVID, es que somos 7.8 billones de personas y que nuestras sociedades son gigantescas, son muy diversas y queremos que sigan siendo así, y hay simplemente vidas y estilos de vida que aunque leas toda la ficción del mundo no te vas a poder imaginar, ¿ya? Y no vas a poder conocer la historia particular de cada uno de esos individuos. La empatía definida como yo camino en tus zapatos y siento lo que tú sientes. Yo no tienes tiempo ni cognición para hacer eso en 7.8 billones de personas.
¿ya? Entonces, por eso creo que es un instrumento súper necesario, pero acotado a su contexto. Ujú. Y que esperar que más empatía es lo que nos soluciona el problema, absolutamente no. Es como si quisiéramos volar a Australia en pocas horas, o sea, perdón, que si quisiéramos llegar a Australia en pocas horas, pero decir que el caballo tiene que ir más rápido. No es un instrumento, no es un vehículo que sea apropiado a la escala del problema, si me explico. Eh, el tema es que somos sociedades muy grandes, muy complejas. Entonces, un, primero que nada, simplemente entender eso creo que nos sirve. Entender que hay otras formas de vida que van a ser siempre distintas a las mías y que de alguna manera como un ecosistema, las formas de vida tienen distintas funciones. Cuando tú estás mirando un bosque y ves un gorrión y ves un loro y ves un árbol y ves un conejo y ves un gato, no esperas que cada uno de esos seres tenga una misma función. Intuitivamente tú entiendes que una abeja hace algo distinto que un águila. No le pides que a la abeja que haga lo del águila y viceversa. Entonces es como una buena metáfora, creo, como para empezar a pensar en el problema de las sociedades complejas, porque hay muchos roles y son distintos. Entonces, más bien como permitir esa diversidad dentro de la unidad que es una sociedad, me parece que es más fructífero que pedirle a cada individuo que tenga empatía por otros billones de individuos. Oye, Sí. Isabel, y dentro de estos roles, bueno, nos escucha mucha gente y nos va a escuchar mucha gente que son científicos o le gusta la ciencia. Y entonces, dentro de estos roles, de entender al otro, ¿qué crees tú, por ejemplo, que ha sido el papel de la comunidad científica en general? O que tú digas, bueno, ahora hemos hablado mucho y salido mucho en las noticias y los medios, la Mm. epidemiología. O sea, es una palabra que todo el mundo la dice así sin ningún problema, y es como que se está como tomando un valor quizá, no sé, a la ciencia, a los Mm. científicos, a las universidades, como que, Mm. no sé, como que está tomando un rol social muy importante, y quizá ese rol que tú hablabas también no tiene nombre y apellido, pero sí también quizás es un gremio, un colectivo. Entonces también yo te quería preguntar de eso, en respecto a eso, porque tú también hablabas del ojo ecólogo también, pero ahí quizás Mm. puede estar el ojo epidemiólogo, el ojo bioquímico, etcétera. Entonces, ¿cómo, Sí, cómo, claro, sí. cómo estamos también No, dale. nosotros como científicos, entre Mm. comillas, también ayudando a entender a ese otro? Mm. Sí, claro, no, cuando hablé del ojo ecólogo no estaba tratando de hacer una distinción entre el ojo de un ecólogo versus un ojo epidemiólogo. Era más bien, estaba tratando de ocupar el ojo ecólogo en el sentido de lo que estábamos hablando antes, de ver una sociedad como un sistema complejo en el cual hay muchas interacciones y hay intercambios energéticos. Tú puedes ver la economía así, una economía en el fondo es como cadenas tróficas donde hay intercambios de energía, intercambios de plata, intercambios de energía, ¿ya? De la misma manera que en un ecosistema hay intercambios energéticos que son intercambios calóricos, ¿entiendes? La unidad base es la energía, en un ecosistema se expresan calorías y en una Esa es economía en la moneda de plata. cambio al final, es la moneda de La cambio. moneda de cambio, claro, Mm. la energía se define en física como la capacidad de hacer trabajo. Entonces, si yo tengo 2000 calorías, tengo una cierta capacidad de hacer trabajo metabólico. Si tengo 2000 pesos, tengo una cierta capacidad de adquirir productos con esto, ya. Pero o sea, simplemente para decir eso es lo que me refería con el ojo ecólogo. Tu pregunta claro, que ahora hay un gran aumento de expertos en epidemiología que están hablando que son expertos de verdad, y hay otros que también son Sí. autodenominados. Siempre hay el riesgo. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien que la gente esté estudiando. Creo que hemos tenido como un crash course, así como súbitamente todo el mundo buscando qué es lo que es una curva exponencial, Sí. qué es lo que es lineal versus logarítmico, eh, cómo se contagian los virus, y también cómo se contagian las ideas. O sea, como gracias a la pandemia también, o sea, se han dicho muchas tonteras, por supuesto, y hay mucho Sí, oportunismo de todos lados. de todos lados, pero también creo que espero y creo
que hemos aprendido ciertos conceptos y súbitamente están, o sea, no sé, no todos, pero hay mucha gente que googlea qué es lo que es un virus, está vivo o no está vivo, y cuál es la Sí, diferencia, y cómo definimos la vida. O sea, de sí. repente, en ese sentido, hay un interés por la ciencia porque también, bueno, es obvio de alguna manera. O sea, piensa que antes hay una discusión de personas que están en contra de las vacunas y que querían un mundo sin vacunas, ¿ya? Y de repente estamos en un mundo ahora que no tiene una vacuna. No. Y Y mira queremos lo esa que, vacuna. y queremos esa vacuna. Y ojalá Claro. más Y entonces, rápido. y ojalá más rápido. Entonces como que de repente es como, es que los científicos no eran Algo tan tenían que inútiles, o decir. sea, Claro, algo tenían que decir. exacto. Y de repente sigamos, pues de repente ojalá pudiéramos invertir un poco más en ciencia y mantenerlos y también darle espacio para que hablen entre ellos, porque los científicos, como cualquier otro quehacer humano, tienen sus especializaciones y estos problemas son multifactoriales, porque por un lado, claro, necesitas la vacuna, pero también necesitas personas que sean expertos en salud mental, en resiliencia de la economía, en estrategias para lidiar con los niños encerrados en departamentos que no puedan salir, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un problema muy multifactorial, entonces eso es importante. Creo que la ciencia, además, espero que lo que se esté viendo es que la ciencia es un esfuerzo colaborativo y que es transcultural. O sea, nosotros tenemos diferencias culturales, por supuesto, pero si una vacuna funciona en India, va a funcionar en China y en Chile. Y no necesitamos hablar el mismo idioma ni tener la misma religión para que eso sea así. Cuando se descubren los principios que hacen funcionar un avión, esos principios son universales para todos los humanos y de todos los humanos. Entonces la ciencia también en este minuto está como mostrando eso, pero creo que también hay algo que ojalá que quede, como en el sentido de la necesidad de entendernos como sociedad global. Hay ciertas cosas que son comunes a todos. Estamos todos hechos de células eucariotas. A todos nos afectan los virus. Entonces, hay una cierta comunalidad que también espero que se esté mostrando. Para ir finalizando entonces, lo que queremos hacerte es la invitación a que elijas tú un concepto, una sigla o un acrónimo que nos deje planteado una próxima interrogante para los capítulos que se vienen. Creo que con los virus hemos estado todos enfocados en algo que es infinitamente pequeño y nos tiene infinitamente, o sea, no infinitamente, pero nos tiene en un gran caos. Tal vez para contrarrestar o balancear y también dar un sentido de perspectiva de nuestro lugar en el espacio, podría ser útil de pensar en algo infinitamente grande. En este caso, el acrónimo que pensé es ALMA. Ah, perfecto. ALMA, ALMA en inglés es Atacama Large Millimeter Array, que en castellano más o menos se traduce como el gran conjunto milimétrico de Atacama. Se refiere al conjunto de 66 telescopios que están, radiotelescopios que están a 5.000 metros cerca de San Pedro de Atacama. Entonces, ¿por qué pensé eso? Porque, bueno, para dar perspectiva, en el fondo, para recordar que el universo es gigante, de que estamos en un planeta muy pequeño dentro de un universo muy grande y que estas cosas también le han pasado al planeta y a los humanos muchas veces y la vida no se va a acabar y va a No. seguir. Y también que la ciencia, el arte y el significado no están separados. Piensa que el telescopio, los grandes telescopios de ALMA, el acrónimo es ALMA. Entonces también un poco eso lo pensé con respecto a la pregunta que habías hecho antes, como del rol de la ciencia, porque también he empezado a escuchar algunas voces disidentes que dicen, es que los científicos son unos tecnócratas y creen que los humanos no tenemos cultura ni espiritualidad. No conozco ningún científico inteligente que piense eso. Al, al revés, o sea, sí, como vemos en la historia de la ciencia, la gran mayoría de los científicos más famosos que han logrado más cosas
son personas que para las cuales el arte, la ciencia y el significado van juntos. Entonces, por eso que pensé que ALMA no, es un bonito acrónimo para Es pensar súper en eso. bonito y como Sí. profundo también. Isabel, entonces te agradecemos mucho haber participado con nosotros. Nos condujo el programa Sebastián Escobar, bioquímico y director de Chile Científico. Muchas gracias, Isa, que esté muy bien. Súper, Muchas gracias, Isa. gracias. Que esté Que muy estés bien bien. usted. Chao. Felicitaciones por la iniciativa. Chao. Gracias, cuídate. Chao, chao. Acrónimo, un podcast de Chile Científico.